Adelante, Parley. Saludos. Con radicado número 2025-3042-52, dirigido a Sebastián López Valencia, presidente del Consejo, Juan Camilo Arredondo Ballesteros, secretario general del Consejo Distrital de Medellín, Joana Lucía Gutiérrez Murillo, abogada profesional especializada del Consejo Distrital de Medellín. Asunto: solicitud de asesoría jurídica especializada con fundamento en el artículo 37 del Acuerdo 18 de 2024, el artículo 23 de la Constitución Política, petición, el artículo 25 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, para determinar si el proyecto de Acuerdo 067 de 2025 constituye una corrección formal o una modificación sustancial del Acuerdo 037 de 2025. Saludos. En mi calidad de concejal distrital y con fundamento en el artículo 25 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, así como en cumplimiento del artículo 37 del Acuerdo 18 de 2024, que dispone la presencia y actuación de un profesional especializado en Derecho durante las sesiones plenarias del Consejo, me permito solicitar asesoría jurídica formal y escrita respecto de la siguiente situación para ser resuelta en plenaria. El proyecto de acuerdo número 067-2025 tiene por objeto, abro comillas, corregir la identificación técnica de un proyecto para el cual se aprobó una vigencia futura en el acuerdo 037 de 2025, cierro comillas. En efecto, el acuerdo 037 de 2025 aprobó una vigencia futura excepcional para el proyecto inicialmente denominado, abro comillas, formación de estudiantes de media técnica en programas técnico-laborales, cierro comillas, mientras que en el nuevo texto propuesto pretende reemplazar dicha denominación por, abro comillas, fortalecimiento de la educación media de los estudiantes oficiales en el ámbito de las TIC y la economía digital, cierro comillas, identificado ahora con el código 240066. Cabe destacar que según el Plan de Acción 2025 y el POAI distrital, el proyecto 240066 aparece con un producto asociado descrito como, abro comillas, servicio de educación informal, cierro comillas, lo cual podría implicar un cambio en la naturaleza del objeto de la inversión originalmente aprobada. Es decir, se pasaría de apoyar programas técnicos laborales o media técnica, formación técnica organizada, a financiar cursos o formaciones informales en tecnología de la información. Esta situación genera dudas, dado que la educación media técnica, que incluye programas técnicos laborales, pertenece a la educación formal y por lo menos a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, ETDH, antiguamente denominada educación no formal, la cual conduce a certificación de aptitud ocupacional, mientras que la educación informal se define legalmente como todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido que no genera títulos ni certificaciones académicas. En consecuencia, podría estarse alterando la finalidad de la inversión autorizada inicialmente, formación técnica con certificación, al proponer destinar la vigencia futura a actividades de formación informal que no otorgarán certificación equivalente según la Ley 115 de 1994 y el Decreto Único 1075 de 2015. En este contexto, de manera atenta, solicito que se absuelva expresamente las siguientes cuestiones jurídicas con el fin de determinar la procedencia de la figura de corrección y asegurar el respeto a los principios presupuestales. Primero, naturaleza de la modificación. ¿Constituye este cambio de denominación y código una corrección puramente formal amparada en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 157 y 5, inciso 5 del Acuerdo 18 de 2024, Reglamento Interno del Consejo Distrital? En efecto, el artículo 45 del CEPACA permite corregir en cualquier tiempo los errores simplemente formales, aritméticos, de digitación, transcripción u omisión, contenidos en los actos administrativos, siempre que la corrección no implique cambios en el sentido material de la decisión. De igual manera, el reglamento interno del Consejo establece que los simples errores aritméticos, de hecho, o incorrecciones técnicas, ortográficas, terminológicas o gramaticales que no incidan en el sentido de la decisión podrán ser corregidos conforme al procedimiento allí indicado. En este caso, pregunto, ¿se trata efectivamente de un error técnico formal en la identificación del proyecto aprobado, por ejemplo, un error en el nombre o código que no altera el fondo del acuerdo? ¿O por el contrario, la modificación propuesta comporta una alteración sustancial o material del acto administrativo original, Acuerdo 037 de 2025, al variar el tipo de formación financiada con la vigencia futura autorizada?
Es decir, cambiar de educación técnica laboral a educación informal en TICS implica un cambio en el sentido material de la decisión que fue tomada por el Consejo en el Acuerdo 037. 2. Cambio del objeto finalidad de la inversión. Pregunto, ¿podría considerarse que existe un cambio de objeto, propósito o finalidad de la inversión aprobada originalmente? Esto en razón. Qué pena, Farley, quiero pedir un foro muy especial a esta zona del recinto, hace un poco de silencio para que vamos a escuchar al concejal Farley. Adelante, concejal. Gracias, presidente. Segundo, cambio de objeto o finalidad de la inversión. Pregunto, ¿podría considerarse que existe un cambio de objeto, propósito o finalidad de la inversión aprobada originalmente? Esto en razón a que la educación media técnica, incluyendo programas técnicos laborales para estudiantes de secundaria, pertenecen a la educación formal o al subsistema de educación para el trabajo y el desarrollo humano ETDH, la cual se caracteriza por fortalecer y ofrecer formación académica o laboral conducente a la obtención de certificados de aptitud ocupacional reconocidos por la autoridad educativa. En cambio, la educación informal no conduce a títulos ni certificaciones con validez oficial conforme a la definición del artículo 43 de la Ley 115 de 1994. Se trata de conocimientos libres y espontáneos adquiridos al margen del sistema educativo formal. En la medida en que el proyecto 240066 aparece asociado en los documentos oficiales al producto, abro comillas, Servicio de Educación Informal, cierro comillas, pregunto, ¿se está modificando la naturaleza del proyecto, la finalidad para la cual el Consejo dio autorización de vigencia futura? Es decir, de financiar programas de media técnica que impliquen formación estructurada y certificable para estudiantes, a financiar actividades que, al estar categorizadas como educación informal, no generan los mismos resultados educativos ni certificados. Se requiere un pronunciamiento sobre si este cambio cualitativo en el tipo de formación a impartir supone un desvío del objeto autorizado inicialmente por el Consejo. Tercero, trámite procedimental ante variación sustancial. En caso de determinarse que la modificación propuesta no es meramente formal, sino de fondo, se pregunta, ¿deberían tramitarse un nuevo proyecto de acuerdo que constituya una modificación sustancial del Acuerdo 037-2025 con su correspondiente estudio presupuestal, técnico y de conveniencia, en lugar de gestionarse como una simple corrección al texto? Lo anterior teniendo en cuenta que el reglamento interno prevé un mecanismo expedito para corregir errores solo cuando no alteran el sentido de lo aprobado, e incluso señala que si un error se advierte después de publicado el acuerdo respectivo, se requerirá expedir otro acuerdo distrital para revocar las disposiciones erradas y corregir el texto. Sin embargo, dicho procedimiento de corrección posterior a la sanción está pensado para enmendar errores accidentales o de forma. Por tanto, se solicita asesoría si la propuesta contenida en el proyecto 067-2025 debería más bien tramitarse como una reforma material al acuerdo de vigencia futura original, incluyendo justificación detallada del cambio de proyecto, reevaluación técnica y eventual modificación presupuestal, en vez de calificarse como una simple corrección técnica amparada en las normas citadas. En otros términos, pregunto, ¿excede esta situación el alcance de una corrección de un error formal y exige el pleno debate y análisis propios de una reforma sustancial mediante acuerdo distrital? Cuarto, principio de legalidad del gasto y competencia del Consejo. Finalmente, de aprobarse el proyecto de acuerdo 067-2025 en los términos actuales, pregunto, ¿podría vulnerarse el principio de legalidad del gasto público o el principio de competencia del Consejo en materia presupuestal? El principio de legalidad del gasto, de rango constitucional, señala la imposibilidad de efectuar erogaciones con cargo al Tesoro Público que no se encuentren debidamente incluidas en el presupuesto o autorizadas en normas presupuestales. En este caso, la vigencia futura excepcional fue autorizada vía Acuerdo 037-2025 para un objeto específico, formación media técnica laboral. Permitir que estos recursos financien un objeto distinto, formación informal en TICS, mediante una figura de corrección, podría significar que se está realizando un gasto con una destinación distinta a la aprobada legalmente, lo cual estaría en tensión con el principio de legalidad del gasto. Igualmente, el Consejo Distrital es el órgano competente para autorizar las vigencias futuras y definir el objeto de la inversión pública local. Por tanto,
Cambiar sustancialmente dicha destinación sin el debido proceso podría afectar el principio de competencia reservado al Consejo en la modificación del gasto público. Se solicita aclarar si la aprobación del proyecto 067 tal como está planteado implicaría exceder las atribuciones o contrariar la voluntad del Consejo expresada en el Acuerdo 037 de 2025, y si ello acarrearía algún vicio de legalidad, por ejemplo, por desviación de poder, infracción de normas presupuestales. Minuto, por favor. Se solicita aclarar si la aprobación del proyecto 067 tal como está planteado implicaría exceder las atribuciones o contrariar la voluntad del Consejo expresada en el Acuerdo 037 de 2025, y si ello acarrearía algún vicio de legalidad, por ejemplo, por desviación de poder, infracción de las normas presupuestales o violación de los requisitos para modificar acuerdos. Agradezco se sirvan de emitir la asesoría jurídica según las disposiciones del reglamento y en los documentos oficiales pertinentes. Acuerdo 37 de 2025, proyecto de acuerdo 067 de 2025, plan de acción 2025, OAI distrital y anexos, por ejemplo, documento CODFIS, analizando detalladamente si el cambio propuesto corresponde a una simple corrección de un error formal o si se trata de una modificación de contenido material del acto administrativo ya expedido. Lo anterior con el fin de dejar sentada claridad jurídica sobre la situación y garantizar que las actuaciones del Consejo se ajusten al ordenamiento jurídico vigente. Gracias. Le voy a pedir al secretario general para que le dé respuesta, por favor, al concejal Farley. Gracias. Muy buenos días, concejal. Para dar como claridad, recordemos que por medio de una tutela se respondió de que no se puede pues conceptuar de un día para otro por parte del Consejo Distrital de Medellín. Además, pues el tema de que esto, si bien claro, es una asesoría, pues llegó a la 1 de la mañana y tenemos conocimiento desde las 9:23 de la mañana que anoté recibido. De todas maneras, para darle pues respuesta al concejal, se le va a dar la palabra a la profesional especializada, que es a la que se le tiene dirigido como tal, y que según el artículo 37 es la que puede dar la asesoría jurídica. A ver si ella, de acuerdo a sus conocimientos y a la lectura que realizó, puede responder dicha asesoría. Buenos días, Joana Gutiérrez, abogada de Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Muy buenos días, señor presidente, a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Tal como se lo comenté al doctor Farley de manera verbal hace un momento, efectivamente la administración distrital en días pasados se comunicó conmigo para solicitar mi asesoría en cuanto a una corrección gramatical con respecto al acuerdo 037 y unas vigencias futuras que se aprobaron en esta misma vigencia. Para ese efecto, pues se le comunicó a la administración que debían de traer un proyecto de acuerdo haciendo la modificación, toda vez que ese había sido el proyecto del cual se había hecho la aprobación en esa época. Asimismo, radicaron el proyecto y están, digamos, cumpliendo con todo el trámite administrativo y legal que exige la norma para estos efectos. Surtido pues la reunión de estudio, el primer debate, tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Educación, la Secretaría General, se pronunciaron al respecto, confirmando efectivamente que hubo un problema, un error, un yerro en la digitación del código, el cual no corresponde al código número 260066, sino al 24066, que si efectivamente tienen el mismo componente, corresponden a dos proyectos totalmente distintos. ¿Cierto? Eso por esa. Lo otro es que efectivamente al verificar y hacer el estudio del proyecto de acuerdo, se verifica, ¿sí? Efectivamente, con la administración distrital, a través de una certificación que expide la doctora Luz Ángela González Gómez, directora administrativa, con número de radicado 2025-2012-7618 del 11 de julio del 2025, dirigido a la doctora Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación, en la cual emiten un concepto favorable a solicitud realizada pues, por dicha funcionaria,
con número radicado 2025-287-272 del 26 de mayo del 2025 para una autorización de una vigencia futura excepcional para la Secretaría de Educación, la cual fue traída hasta a esta corporación, en la cual yo quiero leerla textualmente para darle claridad a todos los concejales. Y dice: en atención a la solicitud con radicado 2025-287-275 del 26 de mayo del 2025, derivada de la solicitud al Consejo de Política Fiscal de Medellín, con radicado 2025-287-274 del 26 de mayo del 2025 y sustentada en la certificación de viabilidad fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda, con radicado 2025-201-17474 del 2 de julio del 2024, el Departamento Administrativo de Planeación emite concepto favorable sobre la solicitud expuesta en el asunto, con base en la respectiva verificación de la pertinencia de la misma con el plan de desarrollo vigente. Además, verificando la correcta actualización de la formulación de las inversiones en las plataformas informáticas del Banco de Proyectos de Inversión Distrital y Nacional conforme a las metodologías y los procedimientos establecidos. El concepto favorable de autorización de vigencia futura excepcional se otorgó al siguiente proyecto. Dice: código SA 24066, nombre del proyecto: fortalecimiento de la educación media de los estudiantes oficiales en el ámbito de las TIC y la economía digital, por un valor de vigencia futura en el año 2026 de 7.906.501.190. Por tanto, no se alteran los recursos de la inversión ni el propósito del Acuerdo 037 del 2025, así como tampoco el alcance ni el sentido del componente para el cual fue aprobado en la vigencia 2026. Gracias, señor presidente. Con gusto. Tiene la palabra el concejal José Luis y después o quieres hacer la intervención. Recuerden que acaso le puede intervenir 2 veces en segundos debates Farley. Saludos. Señor secretario general, ahora usted manifestaba que, según una sentencia, el abogado de la comisión no puede expedir conceptos. Yo quiero manifestarle que el pronunciamiento que acaba de hacer la abogada especializada de la comisión es emitir un concepto. Y eso era lo que se pretendía por parte de esta bancada. Si el distrito manifiesta que no hay error, que simplemente se presentó unas observaciones de tipeo y que el fondo del proyecto es brindarle formación técnica y media técnica a los estudiantes de la media, pues en eso vamos a estar de acuerdo. Y aquí ya lo han manifestado tanto el coordinador de ponentes como la abogada de la comisión. Entonces, secretario, justamente eso era lo que le pedíamos. ¿Por qué? Que los abogados, según ese artículo 37 del Acuerdo 18-2024, tienen esa obligación y esa responsabilidad. Que el concepto sea el más técnico jurídicamente o no, digamos que eso no es razón para que esta bancada objete esa manifestación propia de los conocimientos y el tecnicismo de esa unidad jurídica que tiene la Secretaría General. Pero se responde, no como anteriormente ocurrió en la sentencia que usted manifiesta, la cual no quise impugnar, toda vez que, en efecto, hacían falta algunos elementos sustanciales para materializar la petición formal. Sin embargo, también los abogados conceptuales. Entonces, frente a esto, yo considero que se ha elevado una consulta jurídica y la Secretaría General ha emitido un concepto. Así ese concepto lo llamen asesoría jurídica, es un concepto. Y ese concepto me permite a mí hoy decir, tengo unas dudas, pero cuando contrasto con la exposición del coordinador de ponentes y de la unidad jurídica del Consejo, me manifiestan que en efecto es un proyecto general que incorpora el componente de técnicas y media técnica. Que quede entonces en esta acta esa constancia. Si el día de mañana vemos que esos recursos se utilizaron para cursos cortos, vamos a denunciar.
vamos a denunciar. Pero hoy nos están diciendo, nos equivocamos, corregimos, frente a la duda que esta curul presenta, se manifiesta un pronunciamiento jurídico y con base a eso ya esta bancada puede decidir, tomar una decisión. Yo celebro que no se presente en la corporación, digamos, unas interpretaciones restrictivas del reglamento, sino que se permita exponer al máximo el potencial de los profesionales que tenemos, que tranquilamente, como hoy lo vimos, pueden conceptuar y lo hicieron. Entonces, frente al proyecto coordinador, doctor Santiago Perdomo, que queda constancia en esta acta que ese recurso será para técnicas y medias técnicas, que es el objeto del final de ese proyecto, y con eso esta bancada estará conforme de tomar una decisión. Gracias. Tiene el uso de la réplica del concejal Santiago como coordinador de ponente.